Muy buenas tardes, me presento, soy Sara Blanco, estudiante de Derecho de tercer semestre de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, Campus Barranquilla. En este momento me permito hablarles sobre un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Bedoya Lima y otra versus Colombia, de la sentencia del 26 de agosto del año 2021. A continuación, los hechos. El caso se refiere al secuestro, torturas y violación que sufrió Bedoya el 25 de mayo del año 2000, cuando se encontraba esperando para entrar a la cárcel Modelo de Bogotá para una entrevista con un jefe paramilitar. Ginette Bedoya, periodista colombiana, fue secuestrada por paramilitares frente a esta cárcel el día 25 de mayo del año 2000. Como fue señalado en la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos, Bedoya venía trabajando con personas que se encontraban privadas de su libertad en dicha cárcel, con la finalidad de visibilizar su situación social y denunciar sus condiciones de vida insalubres e inseguras. Algunas de estas personas vinculadas a grupos armados se convirtieron también en sus fuentes para notas periodísticas. El día de los hechos estaba citada para hablar con uno de los reclusos sobre un motín ocurrido en días anteriores que dejó más de 30 personas fallecidas. La normatividad vulnerada. La comisión solicitó que se declara al Estado responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 4, inciso 1, 5, inciso 1, 5, inciso 2, 7, 8, inciso 1, 11, 13, 22, 24 y 25, inciso 1 de la Convención Americana de Relación con las Obligaciones establecidas en el artículo 1, inciso 1 del mismo instrumento en perjuicio de la señora Bedoya. Asimismo, la comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 7b de la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. En adelante, la Convención de Belén do Pará y 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. En adelante, en perjuicio de la señora Bedoya. Por último, solicitó que se declara la responsabilidad internacional del Estado por la violación del derecho a la integridad personal consagrada en el artículo 5, inciso 1 de la Convención Americana, en conexión con el artículo 1, inciso 1 de dicho instrumento, en perjuicio de la señora Luz Nelly Lima, madre de la señora Bedoya. Pruebas presentadas en la sentencia. Las pruebas de admisibilidad de la prueba documental y admisibilidad de la prueba testimonial y pericial. Estos son algunos de los argumentos de las partes y de la comisión. La comisión observó que el Estado era conocedor de que la señora Bedoya podía ser víctima de un ataque contra su vida e integridad personal como consecuencia de la cobertura que estaba brindando a los hechos de violencia ocurridos en la cárcel La Modelo días antes. Las representantes arguyeron que el Estado no cumplió con su obligación de respeto, toda vez que existió una estrecha colaboración entre paramilitares y agentes del Estado para la comisión de los hechos acaecidos el 25 de mayo del 2000. El Estado indicó que adoptó medidas razonables para evitar el riesgo de que se
se encontraba, la señora Bedoya. Argumentó que sí tuvo conocimiento del riesgo en el que se encontraba la señora Bedoya y que con anterioridad a los hechos ocurridos el 25 de mayo del año 2000, la periodista contó con el acompañamiento de autoridades estatales, especialmente de la Policía Nacional, quienes le ofrecieron medidas de protección debido a las amenazas. Las reparaciones. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 63, inciso 1 de la Convención Americana, la Corte ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo y adecuadamente, y que en esa disposición también recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad del Estado. La reparación por el daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere siempre que sea posible la plena restitución, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. La Corte ha establecido que las reparaciones deben tener un nexo causal como los hechos del caso, las violaciones, los daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los daños respectivos. Parte lesionada. El tribunal considera parte lesionada en los términos del artículo 63, inciso 1 de la Convención, a quienes han sido declaradas víctimas de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por lo tanto, esta Corte considera como parte lesionada a la señora Ginette Bedoya Lima y a su madre Luzneyi Lima, quienes en su carácter de víctimas de las violaciones declaradas en el capítulo 8 de la sentencia serán beneficiarias de las reparaciones que la Corte ordene. También tenemos la investigación, determinación y enjuiciamiento y, en su caso, sanción de todos los responsables. La Comisión recomendó que la Corte ordene al Estado que realice una investigación completa, imparcial, efectiva y dentro de un plazo razonable que permita esclarecer todas las circunstancias de todos los crímenes cometidos contra la señora Bedoya, incluida también las amenazas y violencia sexual, y determinar todas las responsabilidades correspondientes, autores materiales, intelectuales, cómplices, encubridores, incluida la posibilidad de participación de agentes del Estado. Solicitó además que se adopten las medidas necesarias para ella y para su familia. Tenemos las medidas de satisfacción. Primero, la publicación de la sentencia y del resumen. La Corte, en este caso la Corte, estima, como lo ha dispuesto en otros casos, que el Estado debe publicar que el plazo de 6 meses contaba a partir de la notificación de la presente sentencia. Primero, el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte por una sola vez en el diario oficial en un tamaño de letra legible y adecuado. También el resumen oficial de la presente sentencia elaborado por la Corte por una sola vez en un diario de amplia circulación nacional en un tamaño de letra legible y adecuado. Y por último, la presente sentencia de su integridad disponible por un periodo de 1 año en un sitio web oficial del Estado. Y el Estado deberá informar de forma inmediata a este tribunal una vez que proceda a realizar cada una de las publicaciones dispuestas, independientemente del plazo de 1 año.
y también la beca anual y producción y difusión del programa No es hora de callar. Tenemos la rehabilitación. La comisión recomendó de manera general que el Estado repare adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas tanto en el aspecto material como moral en perjuicio de la señora Bedoya. Por consiguiente, también tenemos en este punto de la sentencia a las garantías de no repetición. Informamos que allí tenemos las solicitudes de las representantes de la Comisión y alegatos del Estado. La Comisión recomendó que en su informe de fondo que el Estado adopte medidas eficaces de protección para garantizar la seguridad de las periodistas mujeres que se encuentren sometidas a un riesgo especial por el ejercicio de su oficio, desde una perspectiva de género. Al respecto, indicó que si bien Colombia cuenta con un mecanismo de protección para periodistas y defensores de derechos humanos bajo la Unidad Nacional de Protección y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas de conformidad con lo señalado por la testigo Catalina Botero y con las deficiencias identificadas por la propia comisión, considera que el Estado tiene la obligación de que tal mecanismo mencionado sea implementado de manera efectiva, con una perspectiva de género en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. También que implemente programas de capacitación de los funcionarios públicos, fuerzas de seguridad y operadores de justicia para garantizar que cuenten con los conocimientos necesarios para identificar actos y manifestaciones de violencia contra las mujeres basadas en el género que afectan a las mujeres periodistas, protegerlas en situación de peligro, investigar y enjuiciar a los perpetradores, incluida a través de provisión de herramientas y capacitación sobre aspectos técnicos y jurídicos de este tipo de delitos. También que implemente medidas para generar conciencia entre la sociedad acerca de la violencia contra las mujeres periodistas basadas en el género como ataques de la libertad de expresión, así como divulgar información clara sobre los servicios y mecanismos legales disponibles para amparar a las víctimas. También tenemos las indemnizaciones compensatorias. En este punto encontramos a los daños materiales. La Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y los supuestos en que corresponde a indemnizarlo. Este tribunal ha establecido que el daño material abarca la pérdida o decremento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario. Y de manera general, la comisión solicitó que el Estado repare adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas tanto en el aspecto material como moral en perjuicio de las víctimas. Por otro lado, los daños inmaterial. De manera general, la comisión solicitó que el Estado repare adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas tanto en el aspecto material como moral en perjuicio de las víctimas. La Corte ha establecido en su jurisprudencia que el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directamente y a sus allegados, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de inexistencia de la víctima o su familia. También tenemos las costas y los gastos, donde la Corte reitera que conforme a su jurisprudencia las costas y gastos hacen parte del concepto de reparación, toda vez que la actividad desplegada por las víctimas con el fin de obtener justicia, tanto a nivel nacional como internacional, implica erogaciones que deben ser compensadas
cuando la responsabilidad internacional del Estado es declarada mediante una sentencia condenatoria. En cuanto al reembolso de las costas y gastos, corresponde al tribunal apreciar prudentemente su alcance, el cual comprende los gastos generados ante las autoridades, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la naturaleza de la jurisprudencia internacional de protección de los derechos humanos. Esta apreciación puede ser realizada con base al principio de equidad y tomando en cuenta los gastos señalados por las partes. Otro punto es el reintegro de los gastos al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana. En el 2008, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos creó el Fondo de Asistencia Legal del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el objeto de facilitar acceso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema. Y mediante nota de Secretaría de la Corte el 17 de junio de 2021, se remitió un informe al Estado sobre las erogaciones efectuadas en aplicación del Fondo de Asistencia Legal de Víctimas en el presente caso, las cuales accedieron a una suma de $104 por 88 centavos de los Estados Unidos de América. Y según lo dispuesto en el artículo 5 del reglamento de la Corte sobre el funcionamiento del referido fondo, se otorgó un plazo para que Colombia presentara las observaciones que estimara pertinentes. El 2 de julio de 2021, el Estado presentó un escrito en el cual manifestó no tener observaciones frente al referido informe. A la luz del artículo 5 del reglamento del fondo, en razón de las violaciones declaradas en la presente sentencia y que se cumplió con los requisitos para acogerse al fondo, la Corte ordena al Estado el reintegro de dicho fondo. Por otro lado y último, tenemos la modalidad del cumplimiento de los gastos ordenados. El Estado deberá efectuar el pago de las indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial y el reintegro de costas y gastos establecidos en la presente sentencia directamente a las personas y organizaciones indicadas en la misma, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia, sin perjuicio de que pueda adelantar el pago completo en un plazo menor de los términos siguientes en los párrafos de la sentencia. En caso de que las beneficiarias hayan fallecido o fallezcan antes de que les sea entregada la cantidad respectiva, esta se entregará directamente a sus derechohabientes conforme al derecho interno aplicable. El Estado deberá cumplir con las obligaciones monetarias mediante el pago de dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio de mercado publicado o calculado por una autoridad bancaria o financiera pertinente en la fecha más cercana al día del pago. Si por causas atribuibles a las beneficiarias de las indemnizaciones o sus derechos habientes no fuese posible el pago de las cantidades determinadas dentro del plazo indicado, el Estado consignará dichos montos a su favor de una cuenta o certificación de depósito en una institución financiera colombiana solvente en dólares de los Estados Unidos de América y en las condiciones financieras más favorables que permitan la legislación y la práctica bancaria. Tenemos la decisión: aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado en los términos de los párrafos 24 a 31 de la presente sentencia. Declara por unanimidad que el Estado es responsable directamente por la violación de los artículos 5, inciso 1, 5, inciso 2, 7,
11 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con las obligaciones contenidas en el artículo 1, inciso 1 del mismo instrumento, el artículo 7A y 7B de la Convención de Belén do Pará y los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de la señora Ginette Bedoya Lima, y en los términos de los párrafos 86 a 115 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación de los artículos 8, inciso 1 y 25, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1, inciso 1 y 24 de dicho tratado, así como el artículo 7b de la Convención de Belén do Pará en perjuicio de la señora Ginette Bedoya Lima en los términos de los párrafos 125 a 146 de la presente sentencia. El Estado también es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1, 5.1, 11 y 13 de dicho tratado, así como los artículos 1 y 6 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura en perjuicio de la señora Bedoya. El Estado es responsable por la violación de los artículos 5, 11 y 8.25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1, inciso 1 de dicho instrumento, en perjuicio de la señora Luzneyi Lima, en los términos de los párrafos 148 a 153 de la presente sentencia. El Estado es responsable por la violación del artículo 5, inciso 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1, inciso 1 de dicho instrumento, en perjuicio de la señora Luzneyi Lima en los términos de los párrafos 158 a 162 de la presente sentencia.